Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que sé que les apasiona, sobre todo si son fans del carismático Can Yaman. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos tiempos, el corazón dividido de Can Yaman, esa confesión que ha resonado con fuerza en el mundo del espectáculo. ¿Dividido entre Italia y quién más? Esa es la pregunta del millón, y vamos a desentrañar este misterio juntos. Antes de que sigamos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles los temas que más les interesan. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, ese actor turco que conquistó Italia y el mundo entero con su encanto, su talento y no podemos negarlo, su atractivo físico innegable, ha estado en boca de todos desde que decidió trasladarse a Europa para expandir su carrera. Italia, como muchos sabrán, se convirtió en su segundo hogar. Allí encontró un terreno fértil para su talento, protagonizando series exitosas como Viola come il mare y convirtiéndose en un ícono. Pero detrás de esa imagen de éxito y glamour, se esconde una historia más compleja, un tira y afloja entre diferentes afectos y compromisos. La pregunta que nos convoca hoy es, ¿a qué se refiere Can Yaman cuando habla de su corazón dividido? La respuesta no es sencilla, y hay que analizarla desde diferentes perspectivas. No se trata necesariamente de una única persona o lugar, sino de una combinación de factores que influyen en sus decisiones y en su bienestar emocional. Para comprender la magnitud de este sentimiento, es crucial que nos adentremos en la vida de Can Yaman, explorando sus raíces, sus ambiciones, sus relaciones y los desafíos que ha enfrentado en su camino hacia el estrellato. Primero hablemos de Italia. Como mencioné antes, este país le abrió las puertas de par en par. Allí no solo encontró trabajo y reconocimiento, sino también un público que lo adora y lo apoya incondicionalmente. Se enamoró de su cultura, de su gente, de su comida, y hasta aprendió el idioma. Italia se convirtió en parte de su identidad, y es lógico que sienta un fuerte lazo con este país. Es un hogar lejos de casa, un lugar donde se siente valorado y querido. Pero, ¿qué significa realmente sentirse en casa? Para Can, probablemente implica más que un simple lugar donde reside. Implica conexiones emocionales profundas, lazos de amistad genuinos y la posibilidad de desarrollarse tanto personal como profesionalmente. Italia le ha brindado todo esto, y es comprensible que sienta una gratitud inmensa hacia este país. Sin embargo, la relación de Can con Italia no ha estado exenta de desafíos. La presión mediática, el escrutinio constante y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Imaginen tener cada movimiento, cada palabra y cada interacción analizada y juzgada por millones de personas. Esta presión puede generar estrés, ansiedad y una sensación de pérdida de privacidad. Can, al ser una figura pública tan querida y admirada, ha tenido que aprender a navegar en este complejo mundo, tratando de mantener un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Pero no podemos olvidar sus raíces. Can Yaman es turco y Turquía es su país natal, su cultura, su familia, sus amigos de toda la vida. Es el lugar donde creció, donde dio sus primeros pasos como actor, donde forjó su personalidad. Es inevitable que sienta nostalgia por su tierra, por sus costumbres, por esos pequeños detalles que hacen que un lugar sea especial. Dejar Turquía para perseguir sus sueños en Europa fue una decisión difícil, y aunque ha logrado un gran éxito en el extranjero, siempre habrá una parte de él que anhela volver a casa. La conexión con las raíces es fundamental para la identidad de cualquier persona. Para Can, Turquía representa su historia, su legado y los valores que lo han formado. A pesar de haber construido una nueva vida en Italia, nunca podrá olvidar sus orígenes, y es natural que sienta un fuerte apego a su tierra natal. Además, la cultura turca es muy diferente a la italiana, y es probable que Can se enfrente a desafíos culturales en su vida diaria. Desde las costumbres y tradiciones hasta los valores y las normas sociales, existen diferencias significativas entre ambos países. Adaptarse a una nueva cultura puede ser un proceso difícil y requiere flexibilidad, apertura mental y disposición para aprender. Can ha demostrado ser capaz de adaptarse a la cultura italiana, pero es posible que en ocasiones sienta nostalgia por las costumbres y tradiciones de su país natal. Ahora, ¿quién más podría estar en juego en este corazón dividido?
Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde entran en juego las especulaciones. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, algunas de ellas famosas, otras no tanto. Desde su relación con la actriz italiana Diletta Leotta, que acaparó titulares durante meses, hasta otros romances más discretos, su vida amorosa siempre ha sido objeto de curiosidad y debate. La relación con Diletta Leotta fue especialmente mediática, y ambos fueron objeto de un escrutinio implacable por parte de la prensa y el público. La presión de los medios, las expectativas de los fans y las dificultades de mantener una relación a distancia pueden haber contribuido al final de su romance. Es posible que parte de ese corazón dividido tenga que ver con sus relaciones personales. Mantener una relación a distancia con la presión mediática constante no es tarea fácil. Exige compromiso, confianza y mucha comunicación. Quizás Can Yaman se siente dividido entre la posibilidad de encontrar el amor verdadero en Italia, donde vive y trabaja actualmente, y la dificultad de mantener una relación a largo plazo debido a su estilo de vida nómada y a sus constantes viajes. Encontrar una pareja que comprenda su estilo de vida y que esté dispuesta a comprometerse con una relación a distancia puede ser un desafío. La búsqueda del amor verdadero es una de las experiencias más importantes de la vida, y es comprensible que Can se sienta dividido entre sus ambiciones profesionales y su deseo de encontrar una compañera de vida. Pero no nos limitemos a las relaciones románticas. El corazón dividido de Can Yaman también podría referirse a sus ambiciones profesionales. Como actor, siempre está buscando nuevos desafíos, nuevos proyectos que le permitan crecer y expandir sus horizontes. Italia le ha brindado muchas oportunidades, pero también es cierto que el mercado italiano tiene sus limitaciones. Quizás siente la necesidad de explorar otras industrias, de trabajar en producciones internacionales, de llegar a un público aún más amplio. Esta búsqueda de nuevos desafíos podría generar un conflicto interno, una indecisión entre seguir apostando por Italia, donde ya tiene un nombre consolidado, y arriesgarse a probar suerte en otros mercados. La ambición es una fuerza poderosa que impulsa a las personas a alcanzar sus metas y a superar sus límites. Para Can, la ambición profesional puede ser una fuente de motivación y un motor para seguir creciendo como actor. Sin embargo, también puede generar estrés y ansiedad, especialmente cuando se enfrenta a decisiones difíciles y a la incertidumbre del futuro. Además, no podemos ignorar el factor de la fama. Ser una figura pública conlleva una gran responsabilidad y una presión constante. Can Yaman ha tenido que aprender a lidiar con el escrutinio público, con los rumores, con las críticas, con la falta de privacidad. Es probable que esto también contribuya a su corazón dividido. Por un lado, disfruta del reconocimiento y del cariño de sus fans, pero por otro, anhela una vida más tranquila, más alejada de los focos y de la atención mediática. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, brinda oportunidades y reconocimiento, pero por otro puede generar aislamiento, estrés y una sensación de pérdida de control sobre la propia vida. Can, al ser una figura pública tan querida y admirada, ha tenido que aprender a navegar en este complejo mundo, tratando de proteger su privacidad y de mantener una vida personal equilibrada. En definitiva, el corazón dividido de Can Yaman es una metáfora de las múltiples facetas de su vida, de sus diferentes compromisos y afectos. Es la historia de un hombre que ha logrado el éxito en el extranjero, pero que no olvida sus raíces. Es la historia de un actor que busca nuevos desafíos, pero que valora lo que ya ha conseguido. Es la historia de una figura pública que anhela la privacidad, pero que agradece el cariño de sus fans. Es la historia de un ser humano complejo con sueños, ambiciones, miedos e inseguridades, que trata de encontrar su lugar en el mundo y de vivir una vida plena y significativa. No creo que haya una respuesta única o definitiva a la pregunta que nos planteamos al principio. El corazón dividido de Can Yaman es algo complejo y personal, que solo él puede comprender en su totalidad. Lo que sí podemos hacer es analizar las diferentes perspectivas, tratar de entender sus motivaciones y respetar sus decisiones. Como fans podemos apoyarlo en sus proyectos, celebrar sus éxitos y brindarle nuestro cariño y admiración, pero también debemos respetar su privacidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. Lo que está claro es que Can Yaman es un hombre ambicioso, talentoso y carismático. Tiene un futuro brillante por delante y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con sus proyectos y su dedicación. Ya sea en Italia, en Turquía o en cualquier otro lugar del mundo, su talento brillará con luz propia.
Su capacidad para conectar con el público, su carisma natural y su dedicación al trabajo lo han convertido en una estrella internacional, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en su carrera. En conclusión, El corazón dividido de Can Yaman no es simplemente una cuestión de elegir entre Italia y otra persona o lugar. Es una representación de la complejidad de su vida, de sus múltiples compromisos y afectos, tanto personales como profesionales. Se trata de un equilibrio delicado entre sus raíces turcas, su éxito en Italia, sus ambiciones profesionales y su vida personal bajo el constante escrutinio público. Es una lucha interna entre la nostalgia por el hogar y la emoción de explorar nuevos horizontes. Entender esta complejidad nos ayuda a apreciar aún más la trayectoria y el carisma de este talentoso actor. Su historia es un ejemplo de cómo la perseverancia, el talento y la pasión pueden llevar al éxito, pero también es un recordatorio de que la vida no siempre es fácil y que todos enfrentamos desafíos y dificultades en nuestro camino. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre El corazón dividido de Can Yaman. Recuerden que estas son solo mis reflexiones, y que cada uno puede tener su propia interpretación. Me he esforzado por ofrecer una visión completa y matizada de este tema, explorando las diferentes perspectivas y tratando de comprender las motivaciones y los sentimientos de Can Yaman. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Siempre trato de traerles contenido de calidad, que les permita aprender algo nuevo y que les haga reflexionar sobre temas interesantes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el tema del corazón dividido de Can Yaman? ¿Creen que se trata de una cuestión de amor, de trabajo, de ambición personal o de todo un poco? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho conocer sus opiniones y perspectivas, ya que enriquecen el debate y nos permiten aprender unos de otros. Y si tienen alguna otra idea para un vídeo, no duden en sugerírmela. Estoy siempre abierta a nuevas ideas y sugerencias, y me encanta saber qué temas les interesan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden que su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Can Yaman. Y nos vemos pronto.